escuchas? Yo, Nacional. Seguramente, al igual que todos nosotros, ha tenido que sortear algunos obstáculos, pero que forman parte justamente de esa imagen que hemos dado desde anoche al mundo. Yo estoy, la verdad, súper contento porque 400 millones en el mundo nos han visto y ustedes no saben la cantidad de redes sociales de la forma en que han saludado la ceremonia de anoche en Lima. Yo leía, por ejemplo, anoche y durante la madrugada de hoy, los mensajes, tweets de periodistas del exterior, todos contentos. ESPN, por ejemplo, ya ha publicado varios videos y audios, CNN también, las grandes cadenas deportivas lo han hecho. Y vamos a hablar con un invitado, para no irme del tema, 7 y 9, está con nosotros el doctor Víctor Hugo Quijada, analista político, a quien lo saludamos esta mañana con los saludos respectivos. Doctor Quijada, buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Y bueno, en primer lugar, para saludar adelantado con las fiestas patrias, 198 años que cumplimos el día de mañana. Así es. Y bueno, también para felicitar al Estado en su conjunto por la gran inauguración y organización de los Juegos Panamericanos, como tú lo has mencionado. Se ha dado el Perú ha estado en vitrina mundial y realmente ha demostrado una gran capacidad de organización, logística y sobre todo de identificación, ¿no? Porque toda la ceremonia trató sobre temas prehispánicos, ¿no? Claro, bueno, hemos mostrado todo. Hubo un momento, doctor Quijada, antes de ir a la política, en el que inclusive se mostró esta Lima actual, o este Perú, mejor dicho, de todas las sangres. Hubo un momento en que apareció el emolientero, sí, apareció el ama de casa en el mercado, la cultura chicha también. La cultura chicha, sí. Es decir, que digamos que está el espectáculo realmente impresionante y no podemos envidiar a nadie, ¿eh? Hemos estado con un espectáculo de primerísimo nivel. Y yo recordaba ayer también que había mucha gente que se opuso, ¿no?, a lo largo de los últimos años a que seamos sede. Se presentaron proyectos de ley para dejar sin efecto a los panamericanos, pero estuvieron ayer, todos esos críticos estuvieron ayer en el estadio. En primera fila estuvieron, sí, pues, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que va a ocurrir. A ver, hoy se viene a las 10 de la mañana las elecciones de la nueva mesa directiva del Congreso, es decir, vamos a tener a probablemente un nuevo presidente o a Daniel Salaverry reelecto en la presidencia del Congreso, aunque, como publica hoy El Comercio, Pedro Loechea tendría 25 votos de ventaja sobre Daniel Salaverry. Sí, bueno, efectivamente a las 10 de la mañana son las elecciones, tenemos dos candidaturas. En mi opinión, ambos representan valores democráticos importantes para nuestro país, tanto la experiencia de Daniel Salaverry, quien empezó como un regidor en Trujillo, en su natal Trujillo, y bueno, actualmente como actual presidente saliente del Congreso, en donde ha demostrado una gran capacidad de manejo y de negociación y de relación y coordinación con el Ejecutivo. Y por el otro lado tenemos al señor Olaechea, ligado bastante al sector empresarial, quizás con un perfil bajo, pero si uno revisa su currículum, tanto académicamente como su experiencia, que ha sido ministro y ha pertenecido a varios de los gremios empresariales, siempre ha resaltado también su capacidad de diálogo y de concertación, ¿no? Ambas propuestas recogen de alguna manera, son multipartidarias. Lo único para mí que va a diferenciar acá es la matemática, como tú ya has adelantado. Sí, pues. La única diferencia es el número de votos en favor que tendría el señor Olaechea, pero como la política es como el fútbol, hay que esperar hasta el último minuto, ¿no? Ahora, el voto es secreto. Efectivamente. Pero, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Se adoptó una costumbre, ¿no?, en que los congresistas muestren su cédula, ¿no?, que muestren al hemiciclo, con lo cual también confirman hacia cuál candidatura o lista han votado. Sí, hasta la noche me enteré de que han puesto un biombo que va justamente va a ser secreto, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la cultura democrática de nuestro país. En verdad lo que acá quien tiene que ganar es el Perú. Yo pienso que ambos tienen las condiciones necesarias para poder llevar a cabo una buena gestión en lo que queda en la terminación de implementación de la reforma de justicia, la reforma política y las otras que seguramente el presidente el día de mañana va a establecer, ¿no? Doctor Quijada, eso le quería preguntar porque quien ha puesto o ha colocado la foto de este biombo en el hemiciclo, digamos algo distinto al habitual, porque es un atril, por lo general, el que habitualmente se colocaba, sobre el cual marcaban la cédula los parlamentarios. Quien ha mostrado este biombo es Marta Chávez, ¿verdad? Así es. En un tuit de ayer por la tarde, preguntando ella qué se traen entre manos, ¿no?, o algo parecido.
¿qué dice el reglamento del Congreso y qué dice la Constitución sobre, digamos, el mecanismo o el protocolo que se debe seguir en la elección de una nueva mesa directiva del Parlamento? Bueno, como tú lo has mencionado al inicio, ¿no? Se tenía la cultura o la tradición de mostrar el voto, ¿no? Pero no existe ninguna restricción respecto si puede ser o no puede ser secreto. Incluso antiguamente las elecciones eran incluso de manera directa, ¿no? Mostrando, como tú has mencionado, el voto. Pero aquí lo que se tiene que buscar es de que, bajo nuestra tradición, quien tenga que ejercer el cargo tenga esta capacidad de diálogo y de concertación, que realmente es lo que se requiere, pero puede haber sorpresas. Nada está dicho hasta el último segundo. Hay que recordar que la bancada de Fuerza Popular es una bancada fragmentada, en cierta manera. Se le ha restringido el volver a Kenji Fujimori, quien representa a un grupo de más o menos de 12 a 13 congresistas, que podría ser al final que opten por la candidatura de Salaverry, porque mira, por primera vez en la historia se ha dado esta situación en donde un oficialista termina por el lado del fujimorismo y un fujimorista como Salaverry termina por el lado, entre comillas, del oficialismo, ¿no? Claro, se refiere usted, por ejemplo, el caso de Marvin Palma, que era crítico del fujimorismo, al igual que todos los de Cambio 21, y ahora está en la lista pro-fujimorista, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido también en la otra bancada. Pero a ver, ¿cómo entender ese tema? Porque, digamos, Cambio 21 creo que ha sido la mayor sorpresa, ¿no? El hecho que el lunes, cuando Salaverry, jugando su última carta, pusiera en debate la reincorporación de Kenji Fujimori y otros 2 parlamentarios suspendidos que forman parte de Cambio 21, el fujimorismo votó en contra de este retorno, pero ahora los acoge a uno de sus miembros. ¿Cómo entender esto? Yo ayer he tratado de comunicarme con Marvin Palma, no nos ha respondido, sus asesores tampoco, porque queríamos invitarlo hoy a la radio para que esté acá temprano. No he logrado tener contacto con la prensa. ¿Cómo entender esto? O sea, ¿qué lectura? Es por eso que la gente no entiende, digamos, la gente por eso rechaza al Parlamento, ¿no? Porque mientras ocurre un día una cosa, al día siguiente hay un giro de 180 grados. Sí, bueno, efectivamente eso demuestra que en la política, digamos, es una dimensión propia que no tiene nada que ver con el aspecto personal, ni con el aspecto de que uno se lleve bien o mal con una persona. Demuestra de que en la política lo que se negocia son muchas veces intereses, ¿no? Y que esperemos de que ambos candidatos y sus vicepresidentes estén a la altura de poder dirigir con consecuencia, ¿no? Porque acá lo que falta es un discurso consecuente, un discurso de que ponga paños fríos a todo este enfrentamiento continuo que ha estado teniendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que gracias, en eso sí, mucha de la gente incluso tiene gran respaldo popular, porque en todas las encuestas electrónicas y de redes Salaverry sale con alta aprobación, y que inclusive dentro de esta gestión, de este gobierno y del anterior, sale con una gran aceptación del 28%, ¿no? Es uno de los, bueno, dentro del margen de lo que es el Congreso, siendo una institución bastante impopular en cualquier parte del mundo, se le ve de que tiene cierto respaldo y aprobación de la población, porque al menos ha decidido poner las cartas en la mesa respecto a lo que es el impulso tanto de la reforma de política como de justicia, ¿no? Ahora, quienes lo acompañan realmente representan de cierta manera una cuota de poder, porque hay que recordar que el fujimorismo sigue teniendo la mayoría en el Congreso, y por el otro lado tenemos una mesa apepista de izquierda, ¿no? Que de alguna manera también buscan tener una representación, ¿no? Son 12 bancadas que se tienen ahora, cada bancada está negociando seguramente algún tipo de comisión. Lo que realmente aquí es, lo que yo quiero reiterar, Ricardo, es que quien gane esté a la altura y sobre todo lleve un mensaje de conciliación, de reivindicación y sobre todo para las nuevas discusiones que se van a venir sobre reactivación económica, competitividad, reforma tributaria y laboral, que son importantes para nuestro país, realmente pasar, digamos, voltear la página y mirar hacia el bicentenario, ¿no? Ahora, pero podemos voltear la página, digamos, de ganar la lista 1 de Pedro Lechea, podemos voltear la página con Karina Beteta, que es una mujer con la que a veces, digamos, una política, mejor dicho, es una política
en que le va al choque, al enfrentamiento, en que, digamos, va a ser difícil que se pueda controlar, que pierda rápidamente los papeles, aunque ayer un integrante de Fuerza Popular me escribía y me decía que antes de presentar su nombre, lo que le han pedido todos es que por favor, durante este próximo año de ser electa, tiene que contenerse, ¿no? Que evitar, y que ha habido ya un compromiso por parte de ella. Pero es fosforito, ¿no? En cualquier momento ella se enciende y se le sale todo. Sí, bueno, en la política existen muchos apasionamientos, por momentos pareciera que el país se polariza, pero realmente lo que tiene que primar acá es la razón, ¿no? Y además hay que recordar, Ricardo, que estamos en democracia, y más bien a mí me preocuparía que no hayan pensamientos divergentes, distintos a lo que plantea una posición, sino que siempre tiene que haber la crítica, porque eso de alguna manera, la crítica constructiva ayuda a reforzar y de implementar quizás políticas públicas o mejorar proyectos de ley, en este caso dentro del legislativo, claro, sin llegar al discurso bajo o a la ofensa, que eso sí, lamentablemente en general nuestra clase política muchas veces se equivoca, a veces en dar calificativos o de incendiar innecesariamente la pradera, tanto los de derecha como los de izquierda o los de centro, ¿no? Aquí realmente lo que tiene que primar finalmente, Ricardo, es la coherencia política, ser consecuente en el discurso y sobre todo darle prioridad al país para que se implementen los cambios necesarios que están pendientes, ¿no? Perfecto. Yo quería preguntar ahora sobre la reforma política, sobre estas 6 iniciativas que presentó el Ejecutivo. Bueno, 5 prácticamente van de la mano con la propuesta que presentó Salvador del Solar al momento en que recibió la confianza. El último tema donde no se ha llegado a un consenso, ni tampoco, digamos, a lo que había solicitado el Ejecutivo, es el de la inmunidad, porque prácticamente lo que han hecho los parlamentarios es reblindarse, ¿no?, para evitar que cuando haya un pedido de levantamiento o un pedido para que sean procesados o de arresto, pues sea el Congreso quien tenga todavía esa potestad. Bueno, en primer lugar, yo pienso que aquí no se ha entendido muy bien el trasfondo, ¿no? Porque ya ayer, hasta cuando estaban un poco incendiado el asunto, un poco acalorado, ahora ya, digamos, ya reflexionando un poco, dándole vuelta a la propuesta, el núcleo de la propuesta del Ejecutivo era de que el Congreso no sea quien vea el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Claro. Quería que sea un tercero, que en ese caso era la Corte Suprema. Pero bajo el razonamiento del Parlamento, ahorita como está nuestro sistema de justicia, en donde tenemos una Corte Suprema, donde mañana le sacan un audio a un vocal supremo o a un fiscal supremo. Y siguen saliendo. Y siguen saliendo, y hay mucho más todavía. Yo lo veo poco garantista el hecho de que sea una institución cuestionada al día de hoy, sin implementar aún la reforma de justicia, sin Junta Nacional de Justicia, sean finalmente quienes tengan la sartén en la mano para levantar la inmunidad, ¿no? Entonces lo que ha hecho el Congreso es darle un plazo perentorio de 45 días si en caso si el mismo el legislativo no le levantara la inmunidad, sea finalmente el Tribunal Constitucional quien le levante. Entonces, de alguna manera lo condiciona al Congreso a que sí o sí le dé prioridad al levantamiento de la inmunidad, ¿no? Y el plazo es 45 días. 45 días. Y el segundo tema es si es que no se levantase, estaría pasando este pedido al Tribunal Constitucional. Ahora, históricamente el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y ha demostrado siempre ser imparcial, porque quienes lo conforman vienen de diversas instituciones multidisciplinarias, intersectoriales. Entonces yo pienso que entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, al día de hoy, creo que quien tiene legitimidad, quien tiene esa capacidad institucional para dar un voto imparcial sobre un levantamiento de inmunidad, que dicho sea de paso, es una práctica que viene desde tiempos de Grecia, de Roma, que se implementó formalmente en Inglaterra y que gozan todos los fueros parlamentarios de todo el mundo. Pienso que de alguna manera no se habría vulnerado la esencia, porque lo que buscaba el Ejecutivo es que no sea quien tenga la última palabra el Congreso, sino lo va a tener el Tribunal Constitucional, que en mi opinión es una institución que hace respetar siempre la ley, ¿no? Y que está por encima, ahorita, por encima, tanto ética, profesionalmente, por encima de la Corte Suprema. Perfecto, doctor Víctor Quijada, muchísimas gracias por haber venido aquí a Nacional. Felices fiestas patrias. Igualmente. Lo vamos a seguir convocando para analizar luego el mensaje presidencial de mañana. Efectivamente, siempre estoy a disposición. Muy gentil, son las 7:23, 7:23. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, Nacional.